Una recesión es una fase normal del ciclo económico, en donde la actividad económica se contrae. Aunque suele generar miedo e incertidumbre, es un fenómeno recurrente en todas las economías del mundo. Entender qué es, por qué ocurre y cómo impacta a los mercados financieros es fundamental para cualquier persona que quiera invertir con criterio y no con emociones. Esto es Viernes de Bolsa y hoy vamos a hablar de qué es una recesión, cómo impacta al mercado y lo más importante, cómo nos afecta a nosotros como inversionistas. Así que quédate porque este tema es uno de los más importantes en el mundo de las inversiones. ¡Comencemos! Comencemos por saber qué es una recesión. Técnicamente, se considera recesión cuando el Producto Interno Bruto o PIB cae durante 2 trimestres consecutivos. El PIB mide el valor total de los bienes y servicios producidos en un país. Sin embargo, más allá de la definición técnica, una recesión implica una desaceleración general de la economía. Las empresas venden menos, producen menos, disminuyen inversión y en muchos casos reducen personal. El consumo baja y la confianza de empresas y consumidores se debilita. Las recesiones no son eventos aislados, forman parte del ciclo económico. Las economías pasan por etapas de expansión, desaceleración, contracción y recuperación. Este ciclo se ha repetido históricamente en prácticamente todos los países. ¿Cuáles son las causas por las que ocurre una recesión? Las causas pueden variar, pero existen factores comunes. Uno de los principales es el aumento en las tasas de interés. Cuando los bancos centrales suben las tasas para controlar la inflación, el crédito se vuelve más caro. Esto reduce el consumo y la inversión empresarial. Otra causa frecuente es una inflación elevada y persistente, que reduce el poder adquisitivo de las personas. También pueden influir crisis financieras, burbujas especulativas, problemas en el sistema bancario o eventos externos como conflictos geopolíticos o pandemias. En términos simples, una recesión suele ocurrir cuando se acumulan desequilibrios en la economía y se ajustan de forma brusca. Veamos cómo afecta una recesión a la bolsa. La bolsa de valores refleja expectativas futuras. Los precios de las acciones no dependen de lo que está ocurriendo el día de hoy, sino de lo que los inversionistas creen que va a ocurrir en los próximos meses o años. Por esa razón, el mercado suele caer antes de que la recesión sea oficialmente declarada. Cuando los inversionistas anticipan que las utilidades de las empresas van a disminuir, empiezan a vender acciones y lo que provocan son caídas en los índices. Durante una recesión, muchas empresas reportan menores ingresos y menores ganancias. Esto reduce su valoración en el mercado. Sectores más cíclicos como la construcción, automotriz, turismo o tecnología especulativa suelen verse más sensibles a estas caídas. Sin embargo, no todas las empresas reaccionan igual. Sectores considerados defensivos como consumo básico, salud y servicios públicos tienden a mostrar mayor estabilidad porque la demanda de sus productos no desaparece en tiempos difíciles. La bolsa y el factor anticipación. Un punto clave que muchos principiantes desconocen es que la bolsa también se recupera antes de que la economía mejore. Históricamente, los mercados han comenzado a subir mientras los datos económicos aún eran negativos. Esto ocurre porque los inversionistas empiezan a anticipar la recuperación futura, especialmente cuando los bancos centrales reducen tasas de interés o implementan estímulos económicos. Por eso, vender en pánico durante una caída profunda suele ser una decisión impulsiva que termina consolidando pérdidas. ¿Qué es lo que pasa con las tasas de interés? En una recesión, los bancos centrales suelen bajar las tasas para estimular la economía. Tasas más bajas hacen que los créditos sean más accesibles, impulsan el consumo y mejoran las condiciones financieras de las empresas.
Además, cuando las tasas bajan, los instrumentos de renta fija ofrecen menor rendimiento, lo que puede hacer que la renta variable vuelva a ser atractiva para muchos inversionistas. Esto puede contribuir a la recuperación del mercado. ¿Cómo nos afecta a nosotros como inversionistas? Más allá de los datos económicos y los movimientos del mercado, una recesión nos afecta principalmente en tres niveles: al nivel emocional, en el nivel financiero y en el estratégico. En el plano emocional, la volatilidad aumenta. Ver caídas constantes en el portafolio puede generar miedo, ansiedad y dudas sobre nuestra estrategia. Aquí es donde muchos inversionistas abandonan su plan y venden en el peor momento. En el plano financiero, si no contamos con un fondo de emergencia o estabilidad de nuestros ingresos, podríamos vernos obligados a vender inversiones para cubrir gastos, consolidando pérdidas que podrían haberse recuperado con el tiempo. Y en el plano estratégico, una recesión puede representar tanto riesgos como oportunidades para quienes tienen liquidez, disciplina y visión a largo plazo. Estos periodos pueden ofrecer precios más atractivos en activos de calidad. En otras palabras, una recesión no solo pone a prueba la economía, pone a prueba nuestra mentalidad como inversionistas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos como principiantes? En periodos de recesión, los errores más frecuentes son actuar desde el miedo y no desde una estrategia. Muchos inversionistas venden después de fuertes caídas, invierten dinero que necesitarán en el corto plazo o concentran todo su capital en un solo sector. Otro error muy común es intentar adivinar el punto exacto más bajo del mercado. En la práctica, esto es extremadamente difícil incluso para profesionales. ¿Cómo prepararse como principiante? La preparación comienza antes de que llegue la recesión. Es recomendable contar con un fondo de emergencia que cubra al menos varios meses de gastos. Esto evita la necesidad de vender inversiones en un mal momento. También es importante tener un horizonte de inversión adecuado. El dinero destinado a la bolsa debe ser capital que no necesites en el corto plazo. La diversificación es clave. Invertir en diferentes sectores, regiones o a través de fondos indexados reduce el riesgo específico de una sola empresa. Y finalmente, mantener disciplina. Las recesiones son inevitables, pero históricamente han sido temporales. Continuamos con el seguimiento a nuestro portafolio de inversión. Como ustedes saben, llevamos un portafolio de inversión pensado para el largo plazo, ya que es para nuestro retiro. Este portafolio ya tiene base interesante, pero todavía está en construcción. Detectamos que tenemos demasiadas posiciones pequeñas, así que el enfoque de los próximos meses será fortalecer nuestras posiciones principalmente antes de agregar nuevas empresas. Esta semana incrementamos posiciones en nuestro ETF base y en empresas con calidad. También añadimos una posición pequeña en una empresa más cíclica, pero siendo conscientes de que representa mayor riesgo y no debe pesar demasiado en nuestro portafolio. Para ello adquirimos lo siguiente: Navtrack 2 títulos, FEMSA 2 acciones, Fibra Monterrey 3 y Outland 1. Con estas compras, continuamos fortaleciendo nuestro portafolio y avanzando hacia una estructura más sólida para el largo plazo. En pantalla te dejo cómo está actualizado nuestro portafolio al día de hoy, así como las compras que te mencioné. Una recesión es una etapa de contracción económica que afecta el empleo, el consumo y las utilidades empresariales. La bolsa suele anticiparse a estos eventos y puede caer antes de que la recesión sea evidente. Sin embargo, también tiende a recuperarse antes de que los datos económicos mejoren. Entender este comportamiento permite tomar decisiones más racionales y evitar actuar desde el pánico. Para los inversionistas informados, una recesión no es un evento inesperado, sino una parte natural del ciclo económico. La clave no es evitar las recesiones, sino estar preparado para ellas. Esto fue
Viernes de Bolsa, aquí en tu canal La Bitácora de la Riqueza. Yo soy Carlos Corona y nos vemos en el siguiente video. No sin antes recordarte que solo debes dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.